Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho su presencia. El señor ministro, pues, qué mejor abrebocas, nos dio una cantidad de información de lo que viene para mí, para el próximo año en materia de paz, de reconciliación y de acuerdo nacional. Están con nosotros el señor José Félix Laforí, que es el presidente de FEDEGAN, es miembro del equipo negociador con la guerrilla del ELN. La doctora Nubia Córdoba es la gobernadora del departamento del Chocó. Nos encanta tenerla aquí porque es absolutamente válido, muy útil tener la presencia de los territorios. Como decía el ministro, una cosa es lo que vemos y analizamos desde Bogotá y desde las capitales, y otra cosa es de cómo se vive la situación en los territorios. El doctor Oti Patiño, que es el alto comisionado para la paz, me parece que ya no le gusta que le digan alto. Cambiaron la norma y ahora es el consejero de paz, y el senador Iván Cepeda, posiblemente una de las personas más experimentadas en la búsqueda de la reconciliación y de las salidas negociadas al conflicto armado en el país. El senador, el ministro Cristo, amablemente nos dio una pequeña introducción porque él tenía que salir para el Congreso como estaba previamente planificado. Empiezo con ustedes sin perder más tiempo. Doctor Oti Patiño, dijo el ministro, quisiera que nos explicara un poco más. Esta mañana tuvieron ustedes una reunión y van a hacer dentro de 15 días más o menos, se inician unos pactos territoriales, que fue lo que anunció el ministro. ¿Eso qué son? Esos pactos en el Catatumbo, Arauca y Nariño, creo. Sí, señor. Si nos puede ampliar un poco más la información, que eso es una noticia que él le entregó, más o menos qué es lo que van a hacer con los pactos territoriales, si se llaman así. Bueno, la verdad, digamos, debo confesarlo y debo ser muy sincero con ustedes, el tema de los pactos territoriales es algo que aún está en discusión. Sí, señor. Nosotros estamos trabajando, digamos, hablo de la Consejería Comisionada de Paz, yo soy consejero comisionado de paz, bajo tres ejes y el eje fundamental son las transformaciones territoriales. Y desde luego esas transformaciones territoriales tienen un sentido de la concurrencia de los actores que están en los territorios y desde luego actores fundamental, por supuesto, las comunidades, actor fundamental también los gobiernos territoriales y desde luego también los armados. Digamos, un poco la preocupación que tengo sobre los pactos territoriales es que donde allí no haya concurrencia de los actores armados, y planteo el caso de Catatumbo, digamos, podemos acudir todos, comunidades, ciudadanía, fuerzas sociales, gremios, gobiernos territoriales, pero si no se plantea el tema de los actores armados, podemos llegar a pactos donde ellos terminen cogobernando, como puede pasar en Arauca. Entonces vamos a araucanizar, digamos, el territorio colombiano. Entonces ese es un temor que tengo, digamos, sobre pactos territoriales donde no aparezcan los actores armados. En el caso de Nariño, digamos, ahí se nos han alineado los astros, ahí están participando un actor armado muy importante que desafortunadamente, dada la incomprensión que ha tenido la dirección del ELN, hubo que escindirse, tuvieron que ellos escindirse del mandato del COSE y crear una organización aparte, hoy se llaman Comuneros del Sur, y están empujando el tema de la transformación de los territorios, que es el tema fundamental, como lo acabé de decir, también la transición de ellos a la vida civil y el desescalamiento del conflicto. Ese tema no es fácil. Mire, el hecho de que ellos estén planteando desescalar el conflicto, de que estén tratando de transformar el territorio, también significa pasar de las economías ilegales, allá son, digamos, extraordinariamente fuertes,
creo que 64.000 o más hectáreas de coca, una cantidad de minas de oro que están siendo explotadas ilegalmente, que son otra base de esa economía ilegal, en fin. Y desde luego los actores armados ilegales, pero no solamente ellos, sino muchos otros, incluso digamos las comunidades, incluso gobernantes, en el caso de la minería ilegal, de alguna manera viven o tienen propiedad, digamos, de esas explotaciones. De tal manera que ese tránsito de esas economías ilegales es un tema fundamental, pero de todas maneras tienen el acecho de otros actores ilegales. Hace 3 días, nada menos, no más, 4 días, un actor ilegal que es del Cauca, básicamente obedece a las órdenes de Iván Lozada, apodado Iván Mordisco, hizo una fuerte incursión para ese territorio donde predomina comuneros. ¿Cuál es el objeto? Acabar con ese proceso, apoderarse del control y el manejo de esa economía ilegal que hay en el territorio e impedir que la paz, tal como la estamos pensando, bajo esos 3 ejes, pueda ser un hecho real en Nariño. Es decir, esta paz total, una paz integral que está desarrollando en este departamento, no siempre cuenta con amigos, tiene enemigos, y entonces, pero allí están concurriendo estos actores. Afortunadamente, digamos, bajo el mando del presidente, las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa se movieron rápido y están tratando, pero de todas maneras lo están haciendo con eficacia, de contener, digamos, esa presencia y esa acción mortífera de los del MC de Mordisco que vienen del Cauca para dañar ese proceso y desde luego dañar todo el proceso de paz que allí está viviendo. Entonces, pactos territoriales sí, pero teniendo en cuenta que también, digamos, la transición de los armados hacia la civilidad, el desescalamiento del conflicto y la transformación de los territorios son 3 temas muy articulados allí es donde se hace posible la paz, y allí en el caso de Nariño también contamos con otro elemento muy fuerte, y es que los frentes de la Segunda Marquetalia, que tienen fuerte asentamiento, sobre todo en la parte costera cercana o alrededor o en Tumaco mismo, también están decididos a hacer procesos en ese mismo sentido, de tal manera que tenemos unos actores ilegales que hoy están articulados con economías ilegales, tenemos comunidades igualmente que están en ese mismo proceso, pero también una voluntad política de pasar a otra situación distinta a la que ellos han vivido. Muchas gracias por la aclaración. Si buscamos en el año que está terminando, en el 2024, una de las políticas públicas que tal vez más han indagado los colombianos es la paz total. Desde su punto de vista de cada uno de ustedes, ¿la paz total fracasó o cómo la ve usted? Empecemos por la señora gobernadora para que nos cuente cómo ve usted la paz total desde las regiones y desde su departamento del Chocó. Yo creo que el problema sería plantear, muy buenas tardes para todos y para todas mis compañeros panelistas, nuestro moderador. El problema sería plantear la paz como un procedimiento al que se le pudiera tildar de fracaso o de el triunfo de una específica modalidad. Yo creo que la construcción de paz es, dependiendo de dónde se hable, algo que implica no solamente el anhelo del mismo, la voluntad para construirla, sino también las condiciones para construirla, ¿no? Y a veces, él dijo, el consejero comisionado, una frase que me pareció interesante, que es que los astros se alinearon. Con lo complicado que es que se alineen los astros en Colombia, entonces significaría que muchos de nosotros tenemos condiciones que justamente entre la voluntad, no solamente de uno de los actores, sino de todos los que tienen que concurrir, entre la condición del territorio que alberga
el anhelo de paz y los escenarios de ejecución que se tienen que plantear, entonces yo sí pondría como escenario el departamento del Chocó, donde justamente los astros no han podido alinearse, no por falta de esfuerzo, por ejemplo, del consejero comisionado, por ejemplo, de la intención del gobierno de que haya paz total, del anhelo de paz de los chocuanos y las chocuanas, porque ese se ha mantenido perenne a pesar de que nos ha pasado de todo, y de todo nos pasa todos los días. No obstante, si le preguntan a cualquier persona en el departamento del Chocó si quiere un proceso de paz con el apellido que queramos, porque además ha cambiado a lo largo de los años en el país, pues la respuesta va a ser sí. Y va a ser sí, va a ser un sí rotundo a la salida negociada y concertada al conflicto y a la construcción de paz, porque quien vive de manera permanente en el dolor de la guerra no quiere otra cosa que salir de ella. Es imposible que queramos algo diferente. Sin embargo, se ha planteado una idea de paz total en donde planteamos el escenario de negociación sin tener plenas claridades sobre las intenciones de quien se somete a la negociación y a la construcción de esa paz total. Si le preguntamos a los ciudadanos, por supuesto que nuestra intención es, uno, el cese de hostilidades, no entre los que están armados, sean legales o ilegales, sino contra la ciudadanía, contra los derechos humanos de las personas, de las comunidades, de nuestros territorios. Dos, la transición entre el modelo guerrerista, el modelo que cree, por ejemplo, económicamente en la explotación de los recursos naturales para financiar la guerra, y el modelo ilegal o ilícito de desarrollo económico, por supuesto, espacios de producción que estén en manos de la gente y que no estén en el círculo de la ilegalidad. Y tres, las condiciones del territorio desde el punto de vista de maquetear, digamos, un espacio que no sea caldo de cultivo para nuevas insurgencias. ¿Qué pasa cuando negociamos la paz? Pensamos que ya es un capítulo cerrado, es un asunto terminado, es algo que por fin logramos, y luego al día siguiente aparece una disidencia. O aparece un grupo nuevo, o se cinde un pedacito del que ya era y ya estábamos negociando, y ahora resulta que tenemos que hablar con otros. Pues lo que pasa cuando eso ocurre es que el escenario en el que estamos nosotros, en la mayoría sobre todo de nuestros territorios más profundos en la realidad territorial, es que justamente son las condiciones de vida del ciudadano las que no están otorgando las oportunidades y no están otorgando las condiciones para que se siga encarrilando a los grupos ciudadanos en la idea de la legalidad, sino que, por ejemplo, tengan mayor oportunidad en la insurgencia. Yo que no he encontrado particularmente en el tiempo reciente, al menos no en los grupos que están en el Chocó, un interés ideológico, y sí más bien un interés económico, pues no pudiera hablar de cuáles son los entornos, al menos políticos, que se tendrían que plantear para efectos de la paz total. Pero sí puedo hablarles de cuáles serían el entorno, al menos estructural, y esa estructura debe ser administrativa, debe ser económica, debe ser necesariamente, sí, en últimas, política, pero para el que se quiere quedar en la legalidad, porque no hemos encontrado el escenario político de la ilegalidad. Y entonces la paz total no va a ser un proceso que va de enero a diciembre, de tal año a tal año, y si no lo logramos se fracasó, sino que la paz total va a ser un escenario de permanente construcción en un país que permita las herramientas para esa construcción. Yo creo que en eso estamos todavía. No pudiéramos hablar de fracaso si es algo que todavía se está intentando, construyendo, y yo como chocuana debo decir que Colombia no debe rendirse en ese objetivo. Muchas gracias, doctor Laforí. Bueno, muchas gracias por invitarme a la revista Cambio, a Patricia, que por ahí creo que la vi, a los compañeros de panel y a todos ustedes. A ver, a mí la verdad que como colombiano me parece muy triste que en pleno siglo XXI volvamos otra vez a este debate sobre el tema de la paz. Es decir, un país que había superado una serie de dinámicas, hoy estamos atrapados en una discusión que a mí me parece un tanto bizantina, porque
Por ejemplo, cuando se discutió todo el proceso de paz con la FARC, se dijo que en el centro de esa discusión estaba el tema de la tierra, ¿no? La alta concentración de la propiedad rústica, que era lo que empujaba la violencia en las regiones. Hoy estamos viendo que lo que empuja las violencias, como también lo empujaban antes, eran las rentas ilícitas, el narcotráfico, por ejemplo. Y parece que no nos diéramos cuenta que se trata del inmenso abandono con el cual el país ha venido maltratando a los territorios. Yo, por ejemplo, que he tenido una larga amistad con el ministro del Interior en lo personal, pero que he tenido también diferencia del punto ideológico, yo le compro el discurso al ministro del Interior. Es un discurso claro. Incluso a mí me sorprende, buena parte de mis colegas, y una parte importante de lo que es la alta tecnocracia colombiana, las angustias que tiene a propósito de la regla fiscal y de la estabilidad macroeconómica con respecto al acto legislativo que modifica sustancialmente el sistema general de participaciones. Ahí acabamos de escuchar, yo no voy a repetir lo que dice Cristo, pero quienes como yo soy un colombiano que fácilmente puedo conocer entre 600 a 700 municipios de Colombia. La gente conoce las ciudades, pero en mi condición de presidente de Fedegan y además porque he estado en otros cargos públicos, yo soy un colombiano que conozco Colombia y que me queda muy fácil identificar la afugia de la que habla la señora gobernadora a propósito del Cochocó. Pero también me angustia mucho un poco lo que dice el ministro, que a lo largo de estos últimos años se han gastado entre 23 y 31 billones de pesos solamente en los municipios PEDET, en Ocas Paz. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se ha hecho? Ahora, el próximo año son 5 billones. Yo creo que tenemos un sistema perverso, porque no entendemos que el fin último de un Estado es brindarle a esa sociedad mejores condiciones. Y entonces creemos que el tema es los amigos de la paz, los enemigos de la paz, o las fracturas que hemos intentado hacer en la sociedad colombiana a propósito de una agenda, me da pena lo que voy a decir, un tanto progresista con los temas identitarios, que si los blancos, que si los negros, que si... Este es un país multicultural. Aquí yo nunca he creído que haya habido muchas diferencias con respecto a eso. Yo me crié en un ambiente, entre otras cosas, de madre española, pero de padre colombiano, de pueblo. Y uno de los pueblos no ve ese tipo de cosas, ve una cosa elemental. Son sociedades que durante tanto tiempo terminaron por cocinarse, donde aquí no ha existido nunca ese rechazo y esas fobias contra las mujeres, contra los que tienen los gays. Yo no creo en nada de eso. Y sin embargo, no, hemos tratado de fracturar el país por todas partes. Quienes hemos leído, yo he leído, a veces uno se sorprende de lo que ha sido la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo que fue esas guerras tan difíciles del siglo XVI, a propósito de la Francia católica, de la Liga Católica con el duque de Guisa, y lo que tenía que ver con el pobre Enrique de Borbón, que terminó después teniendo que aceptar la religión católica para poder ser el Enrique IV, no sé. O sea, ahí había unos líos muy complicados, como hay otras partes del mundo unos líos muy complicados. Nosotros esos líos no los tenemos. Y sin embargo nos montamos un lío. No, aquí el lío es el abandono en que han tenido secularmente a las regiones. Yo en el discurso que hice, que además me sorprende porque yo vivo sorprendido y mis colegas saben que es verdad, de lo que se hace en China. O sea, China en los 9 primeros meses del año 24
Hizo 118.000 kilómetros de carretera con una inversión de 50.000 millones de pesos para integrar provincias del interior con el desarrollo. El nombre de la paz es el desarrollo. Yo lo vengo repitiendo desde hace 20 años. Mientras que no hay una mejor atención de esa otra Colombia profunda que ahora la llamamos, yo no sé si con vergüenza o no, aquí no va a haber paz, porque es el abandono de los territorios. La gobernadora reclama que los ceses de fuego, que lo hemos reclamado también nosotros y yo lo he hecho permanentemente, no es para que el ejército no ataque a la guerrilla ni que para que la guerrilla no ataque al ejército, para que respeten los derechos humanos de las poblaciones que son las más vulnerables. ¿Qué sentido tiene estar negociando y a decretar paros armados en el Chocó y confinar 40 o 50.000 ciudadanos de 3 o 4 municipios que viven unas condiciones paupérrimas de abandono del Estado? Pero como lo decía Cristo, aquí ese discurso de Cristo, yo le garantizo que la mitad de los políticos colombianos lo echan de corrido, pero no hay una conciencia real. Y los recursos llegan a los territorios y se los roban. Y no es que se los roben en los territorios, se los empiezan a robar desde aquí. Por eso yo no creo en el cuento de la burbuja rola del que habla, se lo contaba ahora Iván ahí, el premio Nobel de Paz Robinson, cuando le dice en la Universidad de los Andes a todos los economistas, a los exministros de Hacienda, ¿no?, que no estaban entendiendo el discurso a propósito de las dinámicas de violencia en Colombia y de la incapacidad de la clase dirigente de cambiar las estructuras que nos ha llevado a eso, le decía, es que el problema es la burbuja rola. Y al comienzo no le entendieron y lo repitió 3 veces hasta que finalmente lo terminaron aplaudiendo. Cuando vamos a entender que el problema en el fondo es ese, porque el tema no es la concentración de la tierra, el tema no es el narcotráfico como causa y como consecuencia, y termino con esto, que es un tema que el consejero comisionado debe pensar. Hoy en día el control territorial lo tienen 6, 7, 8 grandes grupos, pero hay 300 o 350.000 familias que viven de la coca. Y vamos a suponer que mañana haya una de 2 alternativas. O volvamos a una política altísima de represión, o un día le digamos a Naciones Unidas, ¿sabes qué? Este tema de la corresponsabilidad en el tema del narcotráfico no juega más. Hemos puesto a los muertos, hemos degradado nuestras instituciones. Aquí que siembre cualquiera. ¿Qué vamos a hacer con 300.000 familias? ¿Estamos pensando en ese problema de política pública? Hay un lío muy complicado en las regiones. Y yo siento que la gente no está entendiendo el lío. Como no está entendiendo el lío del microtráfico, porque claro, nos gusta ser progresistas en el consumo mínimo, y hoy en día todos los muchachos en todas las veredas fuman o meten coca, y esos señores que están al frente de esos grupos que venden la coca son los que extorsionan, son los que crean núcleos fuertes de criminalidad, y en el caso concreto del sector ganadero son los que propician el negocio del abigeato y cooptan a la autoridad, al fiscal, al juez de garantías, al juez de conocimiento, a la policía de carreteras. ¿Estamos viendo el enredo en que estamos? Aquí estamos en un enredo muy complicado. Perfecto. Senador Cepeda. Bueno, me sumo al agradecimiento que se ha hecho a Revista Cambio y por supuesto me complace estar también acompañado en este panel. Yo coincido con la apreciación de la gobernadora sobre la pregunta. ¿Qué es fracasar en la construcción de la paz y qué no lo es? Si la pregunta es si
el éxito consiste en acabar un conflicto de 60 años en 4 en un gobierno, la respuesta inexorablemente será: fracasa cualquier política de paz. En el norte de Irlanda están hace 30 años tratando de resolver un conflicto armado y bueno, podríamos hacer una larga enunciación, basta con hablar de los 8 años que tiene el pacto que firmamos en el 2016. Entonces, esa no puede ser la mentalidad. Aquí necesitamos proceder de la manera más apreciativa y acumulativa posible, porque la violencia se acumula. Lo que no se acumulan son los esfuerzos de paz. Cada quien viene y lanza una nueva idea y probablemente hay algunos que temen que mi proceso de paz vaya a ser eclipsado u opacado por el proceso de paz de otro, que hay mejores acuerdos que otros. Así no podemos. O que hay enemigos y amigos de la paz. Eso debemos dejarlo atrás como sociedad. Y debemos entrar a construir, a acumular, a potenciar los mejores esfuerzos que hacemos y que este gobierno sigue haciendo, retomando lo que hizo otro gobierno o otros 2 gobiernos, en este caso los del expresidente Juan Manuel Santos con relación al proceso de paz con las FARC y el proceso de paz que se adelantó en su momento con el ELN. Y también, ¿por qué no decirlo hoy?, con los esfuerzos que se hicieron por desmovilizar a los grupos paramilitares en el momento del gobierno o los gobiernos del expresidente Uribe, de cuyos gobiernos quedaron unas lecciones hoy que debemos también aprender, o más atrás del proceso de paz del cual viene nuestro actual comisionado consejero y nuestro presidente, en fin. Así que aquí yo invitaría a un pensamiento constructivo, apreciativo, acumulativo, para desarrollar lo mejor que tenemos. Ahora, esta política de paz del gobierno actual ha planteado unos temas sobre los cuales vale la pena reflexionar. Tiene un proceso, o tiene mejor 3 procesos de paz en mesas que ha llamado políticas o de negociación política con especificidades. Podríamos conversar en torno a cada una de ellas, qué representa cada una de esas mesas. Tiene unos procesos que se habían dado tal vez tímidamente en el pasado, de lo que se ha llamado la paz urbana, en ciudades como Buenaventura, Medellín, Quibdó, que tienen unos resultados que vale la pena también discutir y balancear para ver qué representan hoy. Tiene unos procesos en los territorios, uno en Nariño concretamente, con un grupo que se desprendió del Ejército de Liberación Nacional, y tiene otros procesos territoriales. Tiene una política de implementación del acuerdo. Yo creo que después de la intervención del ministro del Interior queda absolutamente anulada la idea de que este gobierno no está haciendo esfuerzos por implementar el acuerdo de paz de 2016, y lo que está planteando es ni más ni menos que impulsar 404 proyectos con vigencia futura. Es más, el ministro Cristo, que se distingue por ser un buen legislador, ya lo demostró cuando hizo aprobar la ley de víctimas en el Congreso, pues acaba de sacar adelante una iniciativa que tiene, digamos, un carácter de giro copernicano, que hay que, ojalá, manejar de la mejor forma y de la manera más provechosa, que es la inversión, el cambio total de la inversión de los recursos del Estado para los territorios. Entonces, estamos efectivamente ante un conjunto de iniciativas que son nuevas y que vale la pena discutir cada una de manera analítica, sopesada, seria, y no al vaivén de las angustias electorales del 2026. Como también es importante lo que decía José Félix al final de la intervención, pensar que si nosotros no abocamos el problema de la legalización, como lo ha dicho el expresidente Santos, de la cocaína, de las drogas ilícitas, será muy difícil que nosotros podamos aspirar seriamente
a una transformación de los territorios en la cual las economías que se impulsan, los proyectos que se intentan realizar puedan tener un éxito de larga duración. Muchas gracias, senador Cepeda. Doctor Otti, yo quería preguntarle, aprovecho aquí su presencia, ¿hay alguna lectura en algunos colombianos que creen que el presidente Petro llegó al poder gracias al acuerdo de paz con las FARC? Y hay otras personas que creen que llegó gracias al poder, a la negociación que se hizo con el M-19. ¿Cuál es la lectura de ustedes y cómo ha sido todo ese acumulado de procesos de paz encarnados en usted? Bueno, afortunadamente ya soy viejo, digamos, porque tengo memoria en un país donde decidió no dar clases de historia y entonces solamente la historia vive, digamos, a través de lo que nos contamos entre nosotros mismos, lo que alcanzamos a recordar. Y desde luego sí, tuve el honor de ser constituyente en el 91 y desde luego también fui fundador, pero también ayudé, digamos, contribuí a los acuerdos de paz que hizo el M-19 con el gobierno de ese entonces, que era el de Virgilio Barco. Y esos dos hechos, la Constitución del 91 y el acuerdo de 1990, están íntimamente ligados, de tal manera que el uno no se explica, o la perspectiva de un cambio como lo que produjo la Constitución del 91 no se explica también sin los acuerdos de paz del 90. Y dicho esto, me parece que es muy importante en ese foro donde Sergio Jaramillo estaba lanzando su fundación de Acordemos, yo dije, bueno, estoy debatiéndome entre dos posibilidades, que generemos una fundación que se llama Recordemos, o también Acordemos. otra fundación, dado que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que acordamos muchas cosas, pero implementamos muy pocas. De hecho, no generamos cumplimientos. Y entonces uno de los problemas de la violencia en Colombia es el incumplimiento. Y otra, desde luego, es la pérdida de memoria. Y entonces Colombia, digamos, a través de la Constitución del 91, tuvo un mandato muy fuerte, que es el de hacer de la paz un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y eso no se ha cumplido. Y por eso uno de los nombres de la paz, y eso ya lo ha planteado la Corte Constitucional, es que hay muchas zonas en el país donde impera un estado de cosa inconstitucional. Es decir, el mandato constitucional no se ha cumplido en muchas partes, y eso en buena parte es malos gobiernos, producto de malos gobiernos. Pretender desde luego que un solo gobierno en todo este tiempo, desde el momento de los 90, ahora un solo gobierno logre implantar totalmente el Estado Social de Derecho es bastante difícil. Harto ha hecho el pueblo colombiano por impedir que esa Constitución, que ha tenido varios ataques, algunas heridas de bala, varias cicatrices, pero que de todas maneras subsiste esa Constitución del 91, digamos, siga existiendo y siga siendo algo muy importante en el horizonte de Colombia. De tal manera que esa ansia del cambio que planteó la Constitución del 91, los intentos y las realizaciones de paz que hemos tenido desde ese entonces, que no han sido pocas, porque de alguna manera el movimiento por la paz en Colombia empezó incluso que antes del 1991. Mire, se lo planteo de una manera muy clara. Nosotros nos desmovilizamos no porque estuviéramos en una noche iluminada pensando en la paz, sino porque la gente, cuando empezamos el proceso de paz, que subió al sitio donde estábamos, nos dijo, bájense de allá, despójense de las armas y vamos a hacer la transformación juntos en este país. Esa invitación, es decir, supimos escuchar a la gente. Lo que pasó en Nariño ahora con Comuneros es porque la gente
les dijo a ese frente, oiga, nosotros votamos por Petro y ya es el momento de la paz, por favor, hagamos la paz ya. Y la gente, ese tipo de comuneros, Gabriel creo que se llama, o es el seudónimo de él, dijo, el COSE, o sea, Comando Central del ELN, puede ser el que manda, pero el soberano es el pueblo. A esa conclusión llegó, esa soberanía popular que es la piedra, digamos, angular de la Constitución del 91. El objetivo fundamental es desde luego la generación de un Estado social de derecho, pues todavía es un mandato en realización. Y la elección de Petro es también el ansia desde que esa Constitución que se generó, digamos, hace ¿cuántos años? ¿34? Sí. 34 años, digamos, sea realidad viva. Y esa realidad viva que ha sido frustrada por mucho tiempo, de todas maneras, creo que el logro es no porque Petro haya sido, digamos, guerrillero del M-19, claro, es un valor adicional, sino porque de alguna manera el soberano es el pueblo y se decidió que hubiese un tema de paz. Pero quiero apuntar algo más. La paz total, hoy el nombre de la paz no es el mismo de hace 8 años, ni es el mismo de 1990. En el 2016, digamos, la caracterización de la paz era terminar con el conflicto armado básicamente con las FARC. Ese, digamos, era el nombre de la paz. Incluso casi que lo demás no existía. No existían las violencias, el ELN prácticamente era algo adicional. Incluso Rodolfo Hernández, se llamaba el candidato, Sí, el ingeniero. Dijo, no, eso de la paz con el ELN no es sino hacer un otro sí, ¿no? Es decir, la paz es la paz con las FARC. Lo demás es residual. Resulta que hoy el nombre de la paz ya no es la terminación del conflicto, es la superación de las violencias que hay en los territorios, y es por eso que la paz afinca en los territorios, en la superación de esa violencia, y donde básicamente son las personas, los habitantes que están sufriendo esa violencia, la fuerza de la paz, la posibilidad de convertir y superar esas violencias, porque la gente está harta de la paz, pero no basta con que la gente grite y proteste, digamos, contra esa violencia, sino para que se convierta en fuerza de paz. En eso es el Estado, y cuando hablo del Estado no solamente hablo del Estado nacional, sino de los gobiernos y de los estados territoriales. Tenemos que convertir esa fuerza, esa rabia, ese hartazgo en fuerza de paz. Creo que así solamente es posible superar la violencia en los territorios. Perfecto. Dice el doctor Otti que así se supera la violencia en los territorios. Nosotros vemos por televisión, la mayoría de los colombianos, paro armado del ELN en el departamento del Chocó. Para un habitante del Chocó, ¿qué es un paro armado? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es la cotidianidad cuando un grupo armado dice paramos el departamento? Y usted como mandataria, ¿cómo se siente? Bueno, lo primero como mandataria es luchar con la dicotomía entre el deber ser y lo que en efecto ocurre. Yo normalmente no hablo de la palabra decreto paro armado, Ajá. porque eso le hace quedar a uno como un zapato. Sí, tiene usted razón. Siendo la autoridad en el territorio. Pero va uno y ve, y en efecto, la guerrilla del ELN tiene la capacidad de detener físicamente la dinámica territorial y tiene en efecto la capacidad de infundir tal volumen de miedo en la ciudadanía que en efecto se quedan en la casa y no se mueven, y ningún lanchero acepta transitar por el río, y ningún ciudadano va al jornal de trabajo al monte, y ningún niño o niña asiste a la escuela, por supuesto que sus maestros tampoco, y nadie atiende el puesto de salud, y nadie moviliza a un enfermo. En el caso del departamento con respecto a los paros armados, pues lo que genera eso es frustración, créame, esa es la primera emoción, porque en torno a la idea de que se puede detener un territorio,
clausurar un territorio, generar el desplazamiento por miedo, que cada vez que se anuncia hay desplazamientos, ha comenzado a operar otro nuevo fenómeno y es el confinamiento que se da porque en efecto no se pueden mover, pero además los grupos están generando una doble afectación a los derechos humanos de la gente y es que cuando anuncian el paro armado, por ahí 48 horas antes se dedican a impedir que salga la comunidad para poderlo utilizar como escudo. En el departamento pasa una cosa y es que la razón que exhibe el ELN para los paros tiene que ver con su disputa con el Clan del Golfo. Sí. Entonces, estamos hablando de una condición en donde la gente no solamente tiene todos los efectos de violación de derechos de los paros armados, sino que adicionalmente está en medio de la disputa de dos grupos. En esos tiempos se puede dar combates, se puede dar siembra de minas. El departamento del Chocó está minado. Yo ayer por la tarde recibí la dolorosa información de que ayer falleció un joven de muy escasa edad en el municipio de Roiro, muerto por una mina antipersona. Y son lugares tan profundos que la intención de que llegue el médico a asistirlo y sacarlo es el ejercicio de la posibilidad de salvar la vida o no, y la mayoría de las veces la respuesta es no. Y la pregunta que termina pasando es ¿dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la armada? ¿Dónde está...? El departamento del Chocó es un departamento de 47.000 kilómetros. El único departamento de este país con 2 costas. A veces me toca ponerle a la gente un mapa y decirle, ¿usted conoce Valle, Cauca y Nariño? Sí, sí lo conocemos. Bueno, el Chocó es más grande que ellos juntos. Juntos ellos es el departamento del Chocó en extensión. Y que las vías son los ríos. Las vías son los ríos, no existen carreteras, la comunicación es básicamente fluvial o marítima. Y la población está asentada rural dispersa, en la dispersión rural. Entonces, por supuesto que no tenemos la capacidad para poner un soldado en cada punto de nuestra ruralidad. Pero adicionalmente, en el Chocó hay una condición y es que la ausencia de servicios, y yo sí estoy de acuerdo con que la no presencia del Estado le genera los espacios de empoderamiento y control al actor ilegal. Y eso pasa en nuestros territorios. Yo no creo que el Estado es el soldado, exclusivamente. El Estado es, por supuesto, que la acción del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal. El Estado es cuando en efecto hay una maestra en la escuela rural. El Estado es cuando en efecto hay un médico atendiendo al ciudadano. El Estado es cuando hay prestación de servicios, cuando hay agua potable. El Estado es cuando hay impulso a la posibilidad del desarrollo rural, cuando hay acceso a la tierra. El Estado es cuando justamente el ciudadano sabe que cuenta con un marco de protección y de legalidad y que no está solo frente al actor armado, porque el día que el ciudadano, y en el Chocó lo sienten mucho, piensa que está solo frente al actor armado, lo obedece. Porque sabe que frente a las consecuencias que aplique el actor armado no hay nadie para impedirlo. Claro. En un marco amplio, nosotros, frente a los más de 8 en este año, paros armados que hemos tenido anunciados y perpetrados por el ELN, en medio de la confrontación con el Clan del Golfo, pues lo que hemos encontrado es una disociación entre hacer parte de un proceso de paz, como ocurre por ejemplo con el ELN, como ha anunciado voluntad de paz el Clan del Golfo, y no estar dispuestos a respetar los derechos humanos de la ciudadanía. Si no podemos respetar los derechos humanos de la ciudadanía, entonces no hay razón realmente en el fundamento de la paz, de la voluntad de paz. Y nosotros hemos dicho 2 cosas como alternativa, porque no solamente es queja, hay que decir, ajá, y entonces ¿cómo se hace? Pues hemos planteado 2 escenarios. El primer escenario, donde territorialicemos la negociación para que tanto el actor armado como el negociador, muchos de los negociadores son personas de altísimo servicio a la patria en los temas de paz, pero pues probablemente no conozcan la particularidad del medio San Juan. Uno, la sensibilidad del proceso como tal de negociación y del actor armado en torno al territorio, y si no se puede porque hay condiciones mutuas, concesiones mutuas, la voz del territorio en la negociación. Yo misma no tengo que representar la realidad que viven mis comunidades. Mis comunidades tienen su representación con sus autoridades étnico-territoriales.
Y esa representación se puede dar al interior de cualquier proceso para saber que el día que, por ejemplo, se anunció la voluntad de que se extendiera el cese al fuego, al otro día comenzó un paro armado en el departamento del Chocó. Que el día en que se anunció cualquier avance, respondía el Clan del Golfo o el ELN dentro del territorio. Entonces yo, sin ganas de venir a decir cómo se compone o no se compone el ELN, lo que yo opino es que no hay una unidad y que hay unas fuerzas al interior de lo territorial que quieren mantener de alguna manera su propio criterio de operación. Y frente a eso, pues entonces si es así, ahí sí el modelo de Nariño es muy pertinente, así ya haya representado extinción o lo que sea, pero digámonos la verdad, si no hay control de parte de digamos una comandancia general, entonces digámonos que lo que hay es por lo menos 4 o 5 fuerzas a lo largo del país ejerciendo ese espacio de control con todo lo que tienen. Y entonces discutamos con el del, por ejemplo, el Frente de Guerra Occidental si se trata del departamento del Chocó, y con los que están en Nariño cuando se trate de Nariño, y los del nororiente también cuando se trate de ellos. Lo digo en el sentido de la honestidad porque la honestidad ayuda a avanzar en los procesos. Y yo creo que lo que nos pasó en este año, que es valioso en el sentido en que por lo menos hubo efectivamente un proceso con el ELN, sí también nos demostró que hay respuestas desde lo territorial y por lo tanto los procesos no pueden estar desconectados de lo territorial, ni pensando en los mismos grupos ilegales, ni pensando, por supuesto, en la ciudadanía. Yo abogaré y seguiré abogando por el hecho de que el primer compromiso que se haga en torno a las no agresiones deben ser el respeto de los mínimos en torno a los derechos humanos de la comunidad. Y debe ser un respeto a que, por ejemplo, no minen el territorio, porque eso ni siquiera eso es lesa humanidad. Eso está condenado en el derecho internacional a todas las luces. Y no tenemos ni siquiera unos mínimos de respeto humanitario que cumplir antes de siquiera aceptar que nos sentemos. Siempre y cuando eso no pase, seguirá pasando que, por ejemplo, en el departamento del Chocó, la gente, infortunadamente las familias, los niños, un niño mío se tiró al agua a nadar, vio que algo venía bajando, lo agarró, era un artefacto armado que habían lanzado los grupos. No, y esta es la realidad nuestra, la cotidiana. Yo no hablo con esa tranquilidad aquí de eso porque considere que sea normal, sino porque a fuerza se ha normalizado nuestra cotidianidad, en lo que el mandatario, por ejemplo, tiene que lidiar. ¿Cómo se administra un territorio tratando de llevarlo, por ejemplo, al desarrollo cuando se administra en medio de la crisis permanente? Y eso nos va rezagando en la capacidad para que el impacto de la inversión pública, que por cierto es escasa y que hasta ahora se viene direccionando a nuestros territorios, pues no luche con las respuestas que, por ejemplo, los alcaldes, que, por ejemplo, los representantes de consejos comunitarios, de resguardos indígenas, la gobernadora, tiene que hacer, saliéndose del concepto de lo planificado y entrando permanentemente a la respuesta de la crisis. Muchas gracias. Doctor Laforet, dice usted que tiene muy buena relación con el ministro Cristo y usted es una persona muy comprometida en la búsqueda de llegar a un acuerdo de paz, pues su participación en la mesa con el ELN es reconocida por todos. Él está muy empeñado en el acuerdo nacional. De cara al 2025, la perspectiva de que logremos un acuerdo, ustedes y usted como representante de los ganaderos, ¿qué ofrecen? ¿Qué dicen? Nosotros estamos dispuestos a hacer esto. A ver, déjeme, más bien sigo en el hilo de la gobernadora. Sí, señor. A mí me parece increíble que en voz de una persona que vive la tragedia territorial, tengamos que entender en Bogotá lo que realmente ocurre en los territorios. Oti es testigo que desde que llegamos con la delegación siempre he creído exactamente en lo que la gobernadora acaba de exponer. Si uno no logra, o a través de pilotos o a través de definiciones muy concretas de lo que tendría que ser una paz territorial, que es un poco lo que yo veo que el gobierno avanza, aunque Oti nos acaba de decir que si bien el gobierno está preparando unas intervenciones importantes en 3 zonas críticas del país, Catatumbo, Cauca y Nariño, todavía el componente que eventualmente incorporará de transformaciones desde el criterio de la alta consejería aún no está suficientemente concertado.
Pero yo creo que todo el mundo tiene claro un poco que usted no puede creer que el tema de la paz es esa alineación de astros en términos generales. Aquí hay que pasar de lo general a lo concreto. Y en lo concreto tiene no solamente que oír las voces de quienes están en el territorio, sino también comprometer a los actores armados que de una u otra forma afectan la vida de los territorios. Por ejemplo, el caso del Catatumbo, cuyo proceso, digamos, de afectación cada vez es más crítico. Mientras que allá no haya una respuesta, no solo desde el punto de vista de una mejor oferta de bienes públicos, sino también de alternativas productivas que saquen a la gente de la situación de vulnerabilidad y de pobreza, pues es como la noria, ¿no? Seguimos repitiendo el cuento. Por supuesto que eso pasa, además, y vuelvo y lo repito, por la transparencia en el manejo de los recursos que vayan a los territorios. Es decir, cuando el ministro dice aquí que se han gastado 30 billones de pesos en transformaciones en PEDET en 12 años con OCATPAS, yo tengo que recordarle, y voy a recordarlo además en un gobierno en el que nosotros tuvimos alguna participación, cuando llegó el alto consejero, creo que también se llamaba así, Emilio Archila, fui donde Emilio Archila y le dije, venga, ¿por qué no avanzamos en transformaciones del territorio? Buena parte de los reinsertados de la FARC, proceso al que paisaje que me opuse, son personas que tienen una vinculación rural. Hagamos simplemente un tamizado para ver quiénes eventualmente quisieran tener emprendimientos ganaderos. Y Fedegan regala los estudios, regala los proyectos productivos para que puedan avanzar. Hicimos fácilmente 20 reuniones, 20 reuniones o más, hasta que a la final le diga a la gente, paremos esto. Cuando llegó este gobierno, aquí está el que está al frente de la Agencia de Desarrollo Rural. Empezamos el proceso de conversaciones. El Ministerio de Agricultura no se había dado por enterado que el tema de la paz estaba en el centro de las preocupaciones del gobierno y no había involucrado a la Agencia de Desarrollo Rural, no había involucrado a la Agencia Nacional de Tierra, no había involucrado al Banco Agrario, a Finagro. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos? Ahora, contribuciones. A mí el senador Cepeda, que además es el responsable de pronto de un divorcio con mi mujer, fue el que un día me mandó un mensaje diciéndome, ¿podemos hablar sobre el tema de la tierra en Colombia? Yo le dije, claro que sí, ¿por qué no? Yo no tengo problemas con la gente. Y nos sentamos a hablar varias tardes seguidas e hicimos un acuerdo. ¿En qué va el acuerdo? Me da pena tener que decirlo. En nada. Lo que se entregó es muy poco. Cuando, por ejemplo, solamente la SAE, como se lo he dicho varias veces al presidente, yo no sé si Oti estuvo en alguna de las reuniones con el presidente Petro a propósito de las presentaciones que yo le hice, entre otras y muchas cosas, con más de 1 millón de hectáreas que tenía la SAE en los mejores lugares del país, que se lo quitaron precisamente a los narcotraficantes. Ahí estamos en una locura, ahora están invadiendo las tierras de la SAE. Y ayer dijo el gerente Harman que es que aquí lo que hay son unas complicidades de disque, yo repito un poco el titular de la prensa, de la clase política con estructuras mafiosas territoriales para poder mantener la tierra y no entregarse a los campesinos para proyectos de desarrollo rural. Entonces, este es un país que hay que ponerle orden. Sí, señor. ¿No? Porque si no se... Un segundito, usted quería precisar, cuando ustedes, que nosotros los periodistas calificamos de histórico, el acuerdo que ustedes hicieron con el presidente, porque era primero el inicio del gobierno, segundo gobierno de izquierda, con un gremio como FEGAN, se habló de 3 millones de hectáreas que iba a comprar el Estado. ¿Cuántas se han comprado? Por ejemplo, nosotros directamente, porque hay muchos ganaderos que van directamente a la Agencia Nacional de Tierra. Sí, señor. Hemos entregado 601.000 hectáreas. No han alcanzado a comprar 24.000. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué está pasando?
Incluso el dato que da la Contraloría, que lo dio en el Congreso Ganadero, es todavía más pobre. No sé por qué. Entonces yo creo que aquí hay un lío complejo, ¿no? Como con las tierras de la SAE. Es que la ley hoy permite lo que es la enajenación temprana. Yo le he preguntado 1000 veces, si yo tengo 1 millón de hectáreas, o 100.000 o 200.000, y tengo la Agencia Nacional del Tierra, un convenio interadministrativo entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierra, le permitiría pasar las tierras que quiera, simplemente dejando en depósito, creo que el 30% del valor de los avalúos catastrales de esas tierras, por si acaso algún día un juez de conocimiento sobre la propiedad de ese bien, es decir, si no existe la extinción de dominio, eventualmente se le pague al dueño el valor de la tierra, porque ya esa tierra estaría en manos de campesinos. Yo creo que aquí se pueden hacer cosas en esa materia, pero al margen de eso, yo también creo, señora gobernadora, usted bien lo decía, que el paro armado, usted como autoridad pues le daba pena reconocerlo. No, claro, usted es una autoridad civil, pero la autoridad es con la fuerza pública y el mensaje tiene que ser claro. El territorio no puede ser para los bandidos, el territorio es para que la gente pueda desarrollar plenamente sus derechos y garantías y para que pueda vivir tratando de generar bienestar. Pero no puede ser que un par de matones, acabo de ver un video, un par de matones en una zona rural, pero no pude poner el volumen, ¿no? Se encontraron 2 grupos de matones y una gente atemorizada en un carro. Yo no pude oír el video porque estaba allí, estaba al lado del senador Cepeda. Entonces lo que estamos es prácticamente desarticulando el territorio y yo ya lo he escrito. Yo no sé si vamos a una balcanización del país por cuenta de cada grupo que por defender el control territorial para proteger una renta ilícita hace de ese territorio lo que le viene en gana. Sí, señor, muchas gracias. Doctor Ortiz, dice el doctor Laforí, balcanización. Usted es el responsable de la paz total. En este momento tenemos abiertas 10 mesas. ¿Cómo vislumbra usted el 2025 y cómo va a ser para poder cohesionar eso y qué resultados espera dar? No, ya este país es un país un tanto balcanizado. En muchos territorios no gobierna las fuerzas elegidas, sino que cogobiernan los ilegales. Y no solamente en municipios pequeños, en ciudades grandes. Por supuesto, digamos, el país ha superado situaciones como los que ocurrieron por allá en los años 80, donde ciudades enteras, y cito Medellín, Cali, fueron gobernadas por mafias. Digamos, pareciera a veces que no tenemos memoria y de alguna manera eso pues ya no ocurre, pero de todas maneras en muchas periferias del país están siendo todavía gobernadas o cogobernadas por actores ilegales. Hay una balcanización ahí. Por supuesto, uno tiene que confiar, en eso consiste la democracia, en la fuerza popular, en la gente que quiere heredar a sus hijos otra situación distinta al hecho de que la plata sea plata, venga de donde venga. Creo que esa búsqueda, digamos, de un país que tenga mayor ordenamiento, donde la gente pueda vivir con más tranquilidad y serenidad, donde no solamente progrese, sino que progrese debidamente, es parte, digamos, de lo que este país busca. Es decir, yo soy optimista no basado solamente en el deseo, sino también en la realidad que se ha venido transformando en estos 34 años. Ya el país no es el mismo, no es el que uno quisiera. Desde luego, ya digamos los procesos de paz, el abandono de las armas de miles de hombres, ya ha cambiado una situación. La ilegitimidad que tienen estos actores es mucho más alta que la que tuvieron en otros tiempos. De tal manera que el avance del país en temas de paz en estos 34 años ha sido real. Claro, miramos solamente
en el manido ejemplo del vaso vacío o medio lleno, medio vacío, medio lleno, alcanzamos a ver más el vacío, y eso es bueno porque ¿qué nos falta, digamos, para completar? Repito, el tema de la superación de las violencias es un tema fundamental. Por eso, hablar de que tenemos una guerra o unas guerras, me parece que no. Tenemos que superar esas violencias que también despedazan regiones enteras, balcanizan este país. Entonces tenemos un país donde tenemos una concentración de situación más o menos estable en los centros, y en la periferia pues no hay realmente un país completamente estable. Citando al economista James Robinson, Sí, señor. él mostró un mapa en esa presentación donde decía mostró dos cosas muy importantes, o dos mapas que fueron muy buenos. ¿Cuánto se demora en Colombia una gente que esté en un extremo de pobreza para llegar a ser no rico, sino de clase media? 8 generaciones. De hecho, la inmovilidad social es aterradora. No es solamente el tema Gini o el índice Gini de la desigualdad social, sino de la inmovilidad social. Y desde luego esa inmovilidad social, de alguna manera la gente trata de remediar con la movilidad que pueden generar las economías ilegales. Es una trampa, eso es una lotería de yo no sé de cuántas miles de personas, la mayoría terminan presas, muertas, y solamente de esa lotería uno de yo no sé cuántos, 1000, 10.000, yo no sé, 1.000.000, logra, digamos, salir adelante. Pero eso no cambia ese designio de la inmovilidad social. Pablo Escobar creyó por mucho tiempo, y los Rodríguez, que la fortuna de ellos y la de sus hijos iban a cambiar la situación de Cali. No la cambiaron. De todas maneras, sí hubo una revolución social en Cali, pero de todas maneras esa revolución no generó ni un mejoramiento en la situación de Cali. En algunos casos, incluso, digamos, y eso lo estamos viviendo en Cali, la inseguridad aumentó. Estos señores que controlaban Cali mediante mano fuerte, por supuesto, al desaparecerse, apareció un narcotráfico que se fue diluyendo en el conjunto de la sociedad. Tenemos problemas muy graves que el país a veces no quiere reconocer, y la violencia se expandió. No la violencia concentrada en unos cuantos, sino la violencia que se fue difuminando en muchos territorios. El otro mapa que mostraba James Robinson mostraba dónde ganó Petro, en las periferias. Y entonces, allí donde el país está balcanizado, era un país que quiere cambiar y que quiere no ser un país tan desintegrado como el que ahora tenemos. Muchas gracias, senador. Hago el énfasis de senador. ¿Por qué? Porque tuvimos un proceso de paz con el M-19 que la mayoría del país lo acompañó. Pues eso se notó después en la Asamblea Nacional Constituyente, con una elección de 30% de los escaños que fueron para este grupo, para la Alianza Democrática. Un proceso de paz exitoso con las FARC, que había que negociar en La Habana, que a usted le tocó, y después venir aquí a negociar con el uribismo para decirles que nos estaban regalando el país a las FARC. Y viene el 2025 con 10 mesas abiertas, y usted es un político y va a ser un año atravesado por la política, por las elecciones y el juicio político que los políticos van a empezar a hacerle al presidente Gustavo Petro en la campaña. Para finalizar este foro, les agradezco mucho su presencia. ¿Cuál es su visión del 2025 en materia de paz atravesado por la política? Bien, permítame primero un comentario sucinto sobre el paro armado del ELN en el Chocó. El presidente del gobierno ha reconocido que la mesa de negociación con el ELN es un proceso de carácter político. Hay una agenda
que tiene una historia larga, no comenzó con este gobierno, en la cual se han previsto una serie de temas que mediante, así dicen los acuerdos, la participación de la sociedad deben generar una especie como de plan nacional de transformaciones en los territorios y tal vez algunas reformas de carácter nacional. Lo que le hemos dicho al ELN en la mesa con relación a ese paro, en el que de una manera, yo diría inmisericordia, contra una población que tiene el agua hasta el cuello, se le somete a un sitio en el cual no puede acceder a lo más mínimo que es una ayuda humanitaria, es que si el ELN pretende que ese carácter político pueda ser defendido y pueda ser entendido por la sociedad, acciones como esas no pueden ocurrir. Y en eso hemos sido absolutamente tajantes. Una guerrilla que tiene propósito político, más que una derrota militar, la peor de las derrotas que puede sufrir es en el plano de, si ustedes quieren utilizar ese término, tal vez un poco polémico, su legitimidad como fuerza que exhibe unos ideales. Bueno, si hace cosas como esas, claro, u otras que no voy aquí a mencionar, obviamente pues pierde total credibilidad. Ahora, con relación a esto otro, yo espero que el nivel que vamos adquiriendo como sociedad de madurez para tratar estos temas, ojalá pueda en el 2025 avanzar. Hemos venido construyendo relaciones políticas muy interesantes. Aquí precisamente en este diálogo eso aparece. Entonces, el problema de la paz no es un problema de disputa electoral. No es un problema de quién a través de atacar o de denigrar o de hacerle daño a un esfuerzo porque logremos ese ideal, pues obtenga una votación. Y yo lo que esperaría es que ojalá, llegando el momento electoral, candidatas y candidatos a la presidencia de la República partan de una visión, obviamente cada quien desde sus matices y sus enfoques, en la que el propósito esencial sea el acuerdo nacional, uno de cuyos ingredientes debe ser, sin lugar a dudas, cómo darle continuidad a lo mejor que ha logrado nuestra sociedad en materia de paz. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a ustedes por su presencia. Muchas gracias al público. Nos pasamos unos minuticos, pero creo que ha valido la pena. Muchas gracias.